Se despertó Bélgica, increíblemente después de una primera fecha en la que no habían podido conseguir el resultado, pese a intentarlo mucho, pese a 2 goles anulados, pese a un Lukaku bastante errático. En la segunda lograron vencer una selección que venía jugando muy bien, la madrugaron y se llevaron unos 3 puntos que no solamente simbolizan seguir vivos en esta competencia, tener intactas las posibilidades de quedar primero, sino también simbolizan un juego diferente. Una sensación de que el fútbol que hizo Bélgica es un fútbol que te puede llegar a permitir llegar a instancias decisivas. Y eso es lo más importante. No solamente poder ganarle a una selección como Rumania, que en la previa todos esperarían que le ganes, sino poder ganarle con contundencia. Y si bien estuvo por un largo rato, con un resultado corto, que tranquilamente se lo pueden haber empatado, fue engañoso. Realmente tuvo que haber metido más goles de los que metió y Rumania fue sobreviviendo en base a su arquero y sus centrales y tampoco pudo generar demasiadas ocasiones. Así que, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente. Bélgica 2, Rumania 0, que me da mucha pena los rumanos, pero en este partido no tuvieron nada que hacer. Este partido tenía un potencial de ser súper interesante, parejo y realmente tenía muchas ganas porque Bélgica había mostrado cosas muy buenas en el primer partido, más allá de que el resultado me parece que fue muy malo, fue como la sorpresa y por tanto la decepción Bélgica. Y Rumanía había demostrado cosas excelentes, ganando 3-0 contra la que se suponía que sería la selección sorpresa. Así que teníamos un material que, bueno, podía ser bastante dinamitante, ¿no? Épico, parejo, que pese a las diferencias que tendrían en la jerarquía, pueda emparejarse con algunas deficiencias colectivas de uno y alguna potencia anímica colectiva del otro. Ahora, esto no pasó y se transformó en un partido bastante clásico en el que el equipo que es más importante o el que tiene mejores jugadores domina, se aprovecha del otro, de sus espacios y bueno, tampoco sufre demasiado. Esto no pasó de casualidad, no pasó porque tenga un juego realmente consistente Bélgica, sino porque Rumanía empezó perdiendo a los 2 minutos. Esto haciendo que cualquier plan que tenga de juego no se pueda ver. Y es verdad, no sabemos qué hubiese pasado, porque probablemente hubiese sido algo más similar a lo que pasó con Ucrania, que al principio aguantaron, pero que después empezaron a contraatacar cada vez más, teniendo posiciones interesantes, hasta llegando a presionar, y justamente en una presión fue donde consiguieron el 1-0 con ese golazo de Stanciu. En este caso eso nunca pasó y tampoco sabemos específicamente qué es lo que hubiese sucedido, si hubiesen hecho lo mismo o no. Pero siempre queda esa duda y considero que teniendo en cuenta de que los equipos que en este caso tienen más iniciativa, los primeros 5, 6, 7 hasta 10 minutos tienen un empujón inicial, si lo aguantaba el trámite hubiese sido mucho más interesante. La realidad es que hubo algunos cambios que hicieron que Bélgica juegue mejor, por ejemplo el ingreso de Tielemans, que es un jugador mucho más versátil que Mangala. Tielemans recupera alto en las primeras jugadas del partido, pasa y hace una triangulación Bélgica para que finalmente consiga nuevamente Tielemans rematar. La triangulación específicamente es entre Doku y entre Lukaku. Y después le vuelve a él. O sea, él recupera, abre cancha para Doku, Doku espera un poco, amaga, como siempre hace, que es un jugador súper impredecible. Va para Lukaku, que jugó un muy buen partido de pivot, súper preciso todo el tiempo. Este va para atrás y llega ahí Tielemans con todo y remata. ¿Por qué Rumania no pudo defenderse si realmente es una selección que ha demostrado buenos dotes? Yo considero que era una jugada, primero, de una pérdida, o sea, que era una transición donde no estaba del todo bien parado. Y si bien Doku pierde un poco de tiempo y pudo haber permitido que se acomoden, realmente con el pase va hacia el medio, quizás la defensa estaba más concentrada en Lukaku que en otra cosa. Y cuando llega Tielemans, si uno ve la jugada, ve que está ahí a unos pocos centímetros de bloquearle el tiro. Un mediocampista que si no me equivoco es Marin. Pero no llega y bueno, remata. Hasta si no me equivoco, algún pequeño desvío tiene la pelota. Y si no lo tiene, estuvo al borde de tenerlo. El punto es que Rumania no es que defendió hiper mal. En realidad el problema fue la pérdida inicial. Y también más, bueno, fue una jugada muy complicada de contener. Este gol es muy importante porque a partir de ahí Rumania tuvo una responsabilidad que se suponía que no iba a tener. Y Bélgica se mostró como un equipo dinámico e inteligente. Inteligente, bueno, se puede decir que es una palabra demasiado relativa, pero yo lo veo, por ejemplo, desde el lado de que mantuvo la posesión en muchos momentos sin apurarse ni tampoco cometer errores demasiado graves. Digamos que si bien hubo alguna jugada en la que Rumania pudo tener espacios para correr, la realidad es que una de dos, o no fueron las suficientes como para que las termine aprovechando, o realmente, bueno, no pasaba. Bélgica dominaba la pelota, la movía de un lado para el otro, hasta a veces con los propios centrales, cosa que sería algo criticable si estaríamos hablando de un equipo que estuviera empatando, pero como llevan ganando, la iba moviendo de un lado para el otro y cuando había un espacio un poco más obvio y sin correr tantos riesgos, ahí sí la pasaban para un jugador que esté mejor ubicado y atacaban.
Onana estuvo muy versátil, recuperando pelotas, bien movedizo en el mediocampo, apoyando muchas veces a Tielemans, que subía mucho más. De Bruyne se volcaba por izquierda principalmente, detrás de los jugadores de mediocampo, que estamos hablando, digamos, de la zona de Marin, pero el tema es que Marin estaba muy solo, porque jugó con un 4-1-4-1, básicamente, o sea, con una línea, otra línea y un jugador en el medio, sería el pulpo del equipo, y que de hecho lo fue y recuperó varias pelotas, pero por muchos momentos, como había varios jugadores en su zona, se notaba que estaba un poco sobrecargada, cosa que en un cierto punto del partido terminaron ayudándolo y las líneas cambiándose de forma. Pero la idea es que De Bruyne tuvo un partido, como siempre, muy interesante. No estuvo tan preciso con los pases como ha tenido otros encuentros que han sido mucho mejores, pero tranquilamente pudo haber dado varias asistencias o varios pases que él generó, pudieron haber terminado en gol de no ser por deficiencias de sus compañeros, ya sea de Doku con alguna gambeta que no fue del todo buena, de Luque Bacchio, que prácticamente siempre que se la dieron intentó hacer algo, pero no estuvo tampoco fino en la toma de decisiones, o el propio Lukaku, que bueno, cada vez que define era atajar al arquero. Hablando del arquero, Nita, tapó un montón de pelotas, fue una de las figuras del partido y permitió que Rumania siga con vida todo el primer tiempo, todo el segundo tiempo, hasta casi el final, donde justamente De Bruyne, en un pase en profundidad, termina marcando el 2-0. Pero Nita tapó un montón de pelotas y fue súper importante. Pero la realidad es que Bélgica se manejó con comodidad y nunca se sintió una sensación de que cuando atacaban los belgas había una resistencia. Al contrario, nada que ver con Eslovaquia, que se le complicaba mucho más y que, si bien llegaba un poco a los empujones. En este caso, con buena fluidez, desbordando, tenías a Doku por un lado, a Castán por otro, como lateral carrilero que estuvo muy pendiente todo el tiempo de subir y de participar del juego. Y por tanto, bueno, sumado a un Tielemans que sube mucho más y que es un jugador con más recursos técnicos que lo que es Mangala, el equipo funcionaba mucho mejor. Por otro lado, cuando había algún error o alguna jugada en la de que no hay un error, pero con algún pase largo Rumania salía jugando o buscaba algún cambio de frente, los centrales también estuvieron en un buen partido. Tanto Faes, tanto, perdónenme, Vertonghen, como también Teate o Tit. Que bueno, me parece que estuvieron bien, no cometieron errores en cuanto a lo defensivo y las intervenciones que tuvieron fueron realmente buenas. Me parecía interesante en un encuentro que tenía una característica tan rara, anotar todas las veces que Rumania tenía la pelota, al menos lo hice por un largo tramo, más o menos de 40 a 45 minutos aproximadamente, y ver cómo terminaban sus jugadas. Esto para hacer una estadística o, digamos, una bitácora de hasta qué punto el equipo rumano llegaba hasta el arco rival o hasta qué punto tenía problemas en el medio. La realidad es que la conclusión es que la falta de ideas y la falta de precisión fueron muy claves. Bélgica a veces, y digo a veces para no terminar mintiéndote y diciéndote que lo hacía siempre, presionaba en la salida. Y por ejemplo, cosas que yo anoté, que seguramente hay más, pero yo anoté en este caso 8 errores en la salida. Y fíjense que 8 errores, esto lo vamos a matizar, 4 muy graves, que son bien en la parte primaria, que tendrían que haber terminado en goles de Bélgica, pero que Bélgica al final no los pudo aprovechar, ya sea porque al final apareció Drauzin, apareció el arquero, o apareció algún jugador salvando las papas, también puede ser Marin. Y 4 malas salidas, que son salidas que quizás no terminan en una jugada clara del otro, pero que vos estás saliendo jugando en tu supuesta posesión, pero que finalmente la reventaste y la dividiste, pero muy mal, o la tiraste al lateral. O sea, jugadas que son muy malas porque vos deberías tener una iniciativa para empatar el partido y cuando salís jugando y supuestamente desde abajo, tratando de no perderla y de cuidarla más, no lo terminás haciendo, cosa que sería evidentemente un problema o bueno, una deficiencia. Después también anoté varias situaciones en las de que intentaron, digámosle, llegar hasta el área o hasta 3/4. Que varias veces lo hicieron. Pero muchas veces lo que les pasaba es que una vez que llegaban a 3/4, intentaban hacer un pase en profundidad o intentaban hacer un pase de algún tipo un poco más peligroso, el pase creativo, digámosle, ya sea hacia un jugador que se desmarcaba o hacia un jugador que se desmarcaba pero por detrás de los centrales. Y bueno, las estadísticas que yo anoté, aunque sea, tenían demostrando que muchas veces se le iba muy largo. Muchas veces, 3 veces anoté. Otras 3 veces fueron pases que fueron cortados. Y otras veces fueron pases cortados, pero en el área, que también fueron otras 3 veces. O sea, el problema que tenía era que una vez que tenía una posesión habiendo superado la línea de la presión, no terminaban de tener la efectividad correcta como para poder meter un gol o tener una jugada clara. De hecho, después del 1-0 tuvo una ráfaga muy buena con unos toques de entremedio, donde apareció Stanciu, donde apareció Ratsan Marin, el más ofensivo de los dos, y tuvo una terminación linda, le pegaba al arco, dejó Castel, después tuvo un cabezazo de una pelota parada que también estuvo muy buena, pero más allá de ese primer tramito en el que estuvieron cerca, después
fueron muy esporádicos los momentos en los que lograban sobrepasar la presión, y cuando la sobrepasaban, la mayoría de veces tomaban malas decisiones. También, por ejemplo, tuvo 3, 4 o 5 tiros que fueron muy malos desde afuera del área. Y digo muy malos porque eran a las manos del arquero, o súper afuera, o súper bloqueados, que era imposible que pase la pelota. O sea, como un equipo apurado y que le costaba mucho. Y tiene sentido, porque te encontraba enfrente de una defensa que estaba en un buen partido, y tampoco es un juego que esté tan acostumbrado a hacer Rumania. Esto no quiere decir que no tenga cierto mérito, que no tenga, digamos, cierto merecimiento de haber metido quizás algún gol. De hecho, lo pudo haber metido, tanto en el segundo tiempo, una pelota parada, una jugada aislada. De hecho, las tuvo, principalmente, y nos metemos un poco en los nombres rumanos porque me parece que merecen ser nombrados. Man por derecha, tuvo desequilibrante en el segundo tiempo principalmente, tuvo jugadas en las que pudo desbordar, aprovechó un error, si no me equivoco, uno de los centrales, creo que fue Vertonghen, pero bueno, corríjanme, pero el punto es que ahí tuvo una jugada en la que demostró un poco su talento, se metió en el área. Lo mismo con Mikaela por banda izquierda, tuvo una conducción interesante hacia adelante, recuperando una pelota de una pérdida, si no me equivoco, de Onana. Y bueno, después tuvimos a mi favorito de Rumania, que es raro, pero fue el 9, que tuvo mucho esfuerzo luchando con los centrales, pero además recuperó varias pelotas a unas jugadas en las que había transiciones, que era lo que más necesitaba Rumania para poder ser peligroso. Venían de recuperaciones de Dragus, de distribuciones horizontales de Bélgica, que bueno, ahí se dormía un poco y terminaba perdiendo en ese sentido la pelota en zonas un poco sensibles, digámosle. Pero la realidad es que al final, no sé si por la jerarquía de Rumania o por el buen posicionamiento o el gran rendimiento defensivo de Bélgica, a la larga no fue suficiente. O sea, eran transiciones que no eran tan peligrosas porque, por ejemplo, el jugador conducía, se iba volcando demasiado para la banda, no tenía para rematar, tiraba un centro mal, no había nadie. O tiraba un centro y había gente, pero era mal centro y lo despejaba la defensa. O enganchaba para el medio y le pegaba, pero era un mal tiro. O sea, como que no terminaban de tener los recursos bien ejecutados como para que sean jugadas claras. Reitero, sacando pequeñas excepciones. Y si bien esto parecería ser bueno, pero a ver, Rumania igual lo intentó, logró pasar la línea de presión, logró tener muchos pases adentro del área, centros y demás, y sí. Pero el tema es que dentro de ese juego en el que Rumania hacía eso o intentaba empatar, Bélgica tenía un montón de jugadas mucho más claras y se potenciaba muchísimo más su juego, teniendo movilidad, teniendo, bueno, ya dijimos a De Bruyne, a Lukaku, que participó en un montón de jugadas con pequeños toques sutiles para que la jugada avance. Y bueno, y después los cambios, ¿no? Con Trossard, por ejemplo, que también tuvo sus momentos en los que pudo lucirse un poco. O sea, la realidad es que si bien Rumania lo intentaba, perdía más de lo que ganaba, porque realmente en ese tramo en el que intentaba, Bélgica tuvo que haber metido varios goles. Incluso le metió uno, Lukaku, pobre, le volvieron a anular un gol por un centímetro, pobre. Pero bueno, son cosas que pueden pasar. La realidad es que una crítica para Bélgica sería, por un lado, a unas pérdidas en la salida, que esto noto muy seguido esto en este torneo. Hablamos de Portugal, lo mismo contra Turquía, unas pérdidas muy bobas que Turquía no puede aprovechar. Acá lo mismo con algunas jugadas, pero en menor medida Bélgica se equivocó menos que Portugal en ese sentido. En Portugal habíamos recalcado todos los jugadores de la línea defensiva. En este caso no fueron todos, capaz que fue solamente un central y algún mediocampista. Y después, bueno, el tema de la definición, ¿no? Da la impresión de que tiene mucha generación, pero le falta tanto el pase final como la definición. El pase final porque tiene unos extremos tremendos que de gambetear un montón, pero que a veces toman malas decisiones. Por ejemplo, Doku, ¿no? Que te supera un jugador, te supera a otro y capaz que tiene que dar el pase ahí, pero intenta superarse otro, ¿no? O le pega al arco y tiene que pasarla. O sea, como jugadores un poco inmaduros o que no son tan inteligentes en esos metros finales y que quizás en una de esas, en algún partido importante, ese Doku intenta hacer eso y la clava al ángulo, es obvio. Pero bueno, al menos en este partido no pasó y eso perjudicó que Bélgica esté jugando muy bien, pero que siga estando con vida Rumania todo el tiempo. Así todo, bueno, tuvo la fortuna de meter el gol a lo último y no sufrir los últimos 10 minutos, que hubiesen sido bastante tensos, me imagino yo, del lado de Bélgica. Esto en decir que el partido me pareció muy interesante ver cómo Rumania se adapta a un juego incómodo, pero fue al final como un experimento fallido. Digamos que sí, intentó hacerlo, pero no pudo. Al contrario, Bélgica, siendo analogías un poco entrevesadas, si era el experimentador, se aprovechó, ¿no? Porque logró hacer que una persona, o en este caso un grupo de personas, se pongan en práctica en algo en el que no les salía y encima aprovechándose de las debilidades que eso implicaba. Igual de todas formas, más allá de que terminó yendo por diferencia de 2 goles, que es una pena para Rumania, yo me gustaría que clasifiquen por cómo están jugando. No fue una goleada que pudo haberlo sido por cierto contexto en cierto tramo del encuentro y que bueno, le permite estar con vida por el tema de la diferencia de gol. Están todos vivos en este grupo, tienen todos 3. Ya vamos cerrando el video repasando un poco la tabla. Como ya dijimos, 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos. La diferencia tiene que ver con justamente es diferencia de gol. Tenemos Rumania que tiene más 1, Bélgica
también tiene +1 porque perdió por 1 gol y ganó por 2. Ucrania, en este caso por haber ganado 2-1, tiene -2, o sea que está abajo de todo. Y Eslovaquia tiene 0, porque ganó por 1 gol y perdió por 1 gol. Esto quiere decir que hipotéticamente un Rumania con un empate ya se aseguraría un lugar en el tercer lugar. Porque si empata con Eslovaquia, tiene mejor diferencia de gol. Entonces, bueno, le permitiría, aunque pase otra cosa en el otro grupo, bueno, clasificar. No, inclusive, con un empate, Rumania, hay que ver el tema de quienes terminan quedando con diferentes cantidades de puntos. Pero se asegura el segundo lugar. Porque hipotéticamente, si Rumania empata, y también empatan los otros, va a quedar por debajo de Bélgica, hipotéticamente, por un tema de que es el enfrentamiento directo, pero supongo que por encima de Ucrania. Supongo que el que haría más alto sería literalmente Rumania si empatan todos. Y si llega a empatar Rumania, pero gana uno de los otros dos, va a quedar con 4, los demás con 3, y también va a clasificar en correspondencia con Eslovaquia. O sea que un empate lo clasifica. Tiene una gran ventaja por esa goleada que metió la primera fecha. Bélgica, bueno, es el equipo candidato, debería ganar. Pero así todo, también por haber tenido diferencia de gol positiva, un empate técnicamente lo clasificaría. El problema es que hay que ver cómo funciona cuando empatan en puntos todos los equipos, cuál es el criterio de desempate. Pero sea como sea, debería igual ser lo mismo, porque si es la diferencia de gol en los enfrentamientos entre ellos, serían los enfrentamientos del todo el grupo, y por tanto sería la misma diferencia de gol. Así que bueno, este grupo va a estar muy bueno. El que tiene las de perder sería Ucrania, o sea, el que está más obligado a ganar, digámosle, el que el empate no le sirve. Pero bueno, esto es realmente muy relativo, porque al final puede ser de que por justamente Ucrania ir a buscarlo, termina madrugando a Bélgica y le empieza ganando, o al contrario, puede pasar de que lo quiera ganar, termina perdiendo desde el principio porque se arriesga demasiado. El fútbol, viste que a veces que la obligación no siempre es algo positivo o algo negativo, depende de cómo te lo tomes, depende de cómo el equipo lo plantee. Y creo que el que queda peor parado de cara a la última fecha puede que sea Eslovaquia, porque siento que es el que tuvo la derrota más dura. Rumania perdió contra el candidato del grupo, es una derrota más lógica. Ucrania lo dio vuelta, obviamente ganó. Bélgica jugó muy bien y ganó. Pero Eslovaquia jugó bien para mí, mejor que Ucrania, pero perdió un partido de esos que duelen. Quizás es el que llega peor de esa manera. Bueno, si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo por escucharme y por darle valor a mi contenido. Y bueno, te podría pedir que te suscribas a este canal, ya que estamos tratando de llegar a los 500 suscriptores y después a los 1000 para tener las membresías y el partner. Mi sueño podrá servir de esto, aportar un poco a la cultura de contenido de fútbol, con mi objetividad, con mis datos, con mi manera de hablar. Y bueno, si querés participar en este proyecto, cada suscriptor realmente me hace muy feliz. Ahora, un like, un comentario también es muy útil y me sirve y lo aprecio y los respondo siempre que me los hacen. Así que sin más preámbulos y hablando de agradecer por escuchar, nos vemos en la próxima.